A continuación, entonces, tenemos con el tema problemas del empleo por efecto de la crisis económica y la pandemia al licenciado Gersón Martínez, especialista en empleo de la OIT. Hola, buenos Sí, días. buenos días. ¿Qué tal, Gira? Bueno, muchísimas gracias, muy buenos días a todos, a todas. De verdad, para mí personalmente es un gusto poder compartir este espacio de la mañana en un tema tan relevante y de actualidad, como es el impacto de la crisis derivada de la pandemia del COVID-19 en el mundo del trabajo. Para la OIT este ha sido uno de los temas, digamos que obviamente ha estado al centro de la agenda de respuesta de asistencia técnica de la OIT a los países. Em, y, digamos, todavía es un tema que está en evolución. Sin embargo, ya como se comentaba previamente, esto seguramente generará cambios importantes, no solamente en cuanto a los efectos coyunturales de esta pandemia, sino también seguramente a mediano y largo plazo dejará efectos de carácter estructural importantes. Em, Solamente me confirman, por favor, si logran ver la presentación que estoy compartiendo ahora. Ok, Sí, perfecto. se está Ok, mirando. genial. Voy a compartir en... Bueno, he tratado de concentrar mucha de la información que ha compilado en los últimos meses en cuanto al seguimiento digamos, a la crisis y sus efectos en el empleo en los 20 minutos que tengo para presentar. Entonces habrán algunos temas que de ya me excuso no poder tocar a profundidad. Entiendo habrá un espacio posteriormente para si hay algún tema de interés que interese poder profundizar, pues lo podemos hacer. Pero bueno, primero, como se comentaban anteriormente, estamos hablando de una crisis que no se puede comparar con las crisis anteriores. No podemos comparar esta crisis económica. Hablemos primero de la crisis económica derivada de esta pandemia. Difícilmente la podríamos comparar con la crisis de 2008-2009, que tiene un origen en los mercados financieros, en el mercado inmobiliario. Hay varias características de esta crisis que la diferencian de otras y la hace difícil comparárselas. Sin embargo, uno siempre tiene la tentación de comparar el efecto, el que tienen estas en las economías globales. Y para América Latina ya en este momento está siendo una de las crisis más profundas históricamente. Hasta el momento y las estimaciones a finales de junio, principios de julio, estimaban que América Latina iba a haber contraído su Producto Interno Bruto hasta casi 9,5%, una contracción económica que supera por mucho la contracción económica que se observó en la crisis anterior, inmediatamente anterior, de 2007, 2008, 2009. Inclusive está por encima de la crisis que nosotros, bueno, que observamos en los 70s, 80s, y ya está, digamos, ahora que se están actualizando las previsiones de crecimiento, seguramente por lo que está sucediendo en el ámbito sanitario de esta crisis, es decir, segundas olas, mantenimiento del confinamiento, probablemente la revisión de estas previsiones de crecimiento cambien, pero no cambien para bien. Lo más probable es que la contracción económica que se espera para 2020 sea aún más profunda. Cifras actualizadas del Fondo Monetario dan cuenta de no solamente el impacto que va a tener en el año 2020 esta crisis, sino, y personalmente yo creo que es igual de importante las previsiones de cómo se va a recuperar la economía en 2021. Y esto, digamos, ha venido cambiando también a medida que se hacen actualizaciones de las previsiones de crecimiento. Inicialmente se aspiraba a que el crecimiento tuviera una forma de V, es decir, una caída importante en 2020 y una recuperación acelerada en 2021 que compensara las pérdidas del crecimiento económico del año anterior. Sin embargo, como vemos las previsiones cuando las desagregamos por país, esto, al menos en las economías más grandes de nuestra América Latina y con uno de los principales socios comerciales, que es Estados Unidos, esto no se está previendo que pase así, más bien que la recuperación tenga más una forma de cheque, es decir, una caída grande y una recuperación
positiva pero lenta en los siguientes años, lo cual va a tener consecuencias importantes, tanto en el mundo económico como en el mercado de trabajo, que vamos a pasar a ver algunos de sus efectos de corto plazo. Como ven, al menos las previsiones a julio dan cuenta que el mundo se va a contraer en 5%, sin embargo, América Latina y el Caribe se prevé que se contraiga en 9.4% y en 2021 apenas se recupera una tercera parte de esa caída. Y esto es importante porque sabemos que el crecimiento económico per se no genera tampoco empleo y empleo de calidad. Un crecimiento económico que no compense la caída por muchas más razones, no tendrá la capacidad de poder recuperar el empleo, los ingresos y, digamos, recuperar los retrocesos socioeconómicos que se den a raíz de esta contracción económica. México es uno de los países que más afectados se verán por la crisis económica, especialmente por su relación estrecha comerciales, de inversiones con Estados Unidos. Y bueno, y esto es lo que se refleja en las previsiones para los próximos años. En Centroamérica, digamos, las proyecciones de crecimiento tienen velocidades distintas. Como sabemos, estamos en una subregión pequeña, pero muy heterogénea. Tenemos, digamos, previsiones de crecimiento, de contracción, de crecimiento importante en algunos países, como el caso de El Salvador, por ejemplo, donde ya las previsiones de contracción económica son de las mayores, quizás solamente seguido por Nicaragua. Y también procesos de recuperación distintos, a velocidades distintas. En el caso de Panamá, como ya se adelantaba, se prevé una contracción económica del 2%, pero una recuperación del 4% para 2021. Esto no quiere decir que el crecimiento económico de 2021 sea superior a la caída de 2020, haga que lo que se perdió en el marco de esta crisis se recupere de forma automática. Las recuperaciones económicas y las políticas de crecimiento económico van a generar empleo en la medida que tengan el objetivo de generación de empleo al centro. Y esto no es algo que sucede automáticamente. Por eso, el poder también diseñar políticas de empleo que garanticen que esa recuperación sea una recuperación rica en empleo, que busque cerrar las brechas que se abren y que se están abriendo ahora en el marco de esta crisis va a ser fundamental. ¿Qué particularidades tiene esta crisis con respecto a las anteriores? Ya les decía, hay varias características que las hacen difícil de comparar con lo que vivimos en décadas anteriores. Primero, esto ha sido una crisis sistémica, es decir, que los canales de transmisión digamos, hacia la economía, las economías nacionales, ha sido distinta, variada, es decir, bastante sistémica en el sentido que no ha sido solamente un shock de oferta. También ha habido un shock de demanda, no solamente demanda externa, sino que demanda interna. Los hogares, por el efecto del confinamiento, por ejemplo, han tenido que reducir su demanda de consumo por obvias razones, pero también a nivel global, la demanda global por bienes o servicios que nuestros países proveen se ha contraído. En cuanto a la oferta igual, bueno, la economía se ha paralizado, la producción también, las cadenas globales de suministros se han paralizado, se han cortado y ha sido cada vez más difícil el mantener la producción a los niveles que se tenían previamente. Es decir, los golpes vienen por muchos lados y por eso es su carácter sistémico, pero también la alta velocidad en que se ha transmitido. Si ustedes recuerdan la crisis 2008 que pegó en América Latina de lleno 2008-2009, pero comenzó en 2007, realmente dio tiempo a los países a prepararse. La velocidad de transmisión de esta crisis, empezando por el contagio, por la parte sanitaria, podríamos decir que ha tenido, digamos, un margen de semanas entre los primeros brotes en China, luego en Europa y la transmisión hacia América Latina. Ha sido muy rápida. Y eso ha afectado a todos los países y se ha convertido muy rápido en una crisis global. Por otra parte, hablando de América Latina y el Caribe, la región recibe esta crisis con limitaciones estructurales importantes. Un tema clave es el alto nivel de informalidad de nuestra economía y de nuestros mercados de trabajo, un reducido espacio fiscal que a diferencia de 2008-2009, que era una crisis que estaba precedida por años digamos, entre comillas, de relativa bonanza económica, donde los países les estaba yendo relativamente bien, había digamos, un desempeño bueno por ejemplo, el precio de los commodities.
Entonces recibían la crisis de ese año con un relativo espacio fiscal que le permitía poder implementar políticas de shock o anticíclicas que reducían el impacto económico y social de esa crisis. Ahora, en esta crisis actual, los países reciben la crisis en una condición fiscal bastante debilitada, con déficits fiscales en crecimiento y con muy poco margen para poder aplicar políticas anticíclicas de carácter fiscal. Bueno, también con un importante debilitamiento de los sistemas de salud y de protección social. Esto ha sido un game changer, un elemento que cambia el comportamiento, cómo ha impactado la crisis en los países. Los países que han tenido sistemas de protección social de corte universalista, por ejemplo, como Costa Rica, Uruguay, nos damos cuenta que son de los países en América Latina que mejor están sopesando y están sobrellevando la crisis y han tenido que hacer un menor esfuerzo fiscal para poder reforzar su sistema de salud en el corto plazo y de manera emergente para atender esta crisis. Son los países que tienen la menor tasa de mortalidad, por ejemplo, frente a la pandemia, y esto genera digamos, también la necesidad de una reflexión sobre la importancia de poder tener sistemas de protección social que garanticen un piso mínimo de protección social en los países que garanticen el poder sobrellevar estos impactos que son de profundo calado. Por otra parte, como ustedes saben, y hablando un poco de la informalidad, normalmente los mercados de trabajo latinoamericanos pues, y los países en desarrollo han tenido como un mecanismo de absorción del impacto y de ajuste en el corto plazo al sector informal. Cuando en el corto plazo se pierden empleos formales, una válvula de salida para liberar la presión de los mercados de trabajo han sido los mercados informales. Cae el empleo formal, aumenta la informalidad, aumenta el cuentapropismo, se reduce, por ejemplo, con el empleo formal asalariado, y este ha sido un mecanismo que tradicionalmente los mercados de trabajo latinoamericanos han venido, digamos, respondiendo ante crisis. Esta crisis, a diferencia de la anterior o de otras, este mecanismo ha sido debilitado en la medida de que las personas no pueden salir de su casa, que la actividad económica, especialmente la comercial y la de servicios, ha sido limitada. La posibilidad de alguien que pierde el empleo, podría ir a la economía informal a generar algún ingreso para sobrevivir, ha sido cortada. Y esto ha sido un tema, digamos, que en el corto plazo está generando resultados que son muy distintos a los que observamos en otras crisis económicas. Por ejemplo, el incremento importante de la tasa de inactividad o, por ejemplo, el incremento no tan brusco, aunque vamos a ver que ya es importante el incremento del desempleo, pero que en el caso de que esta gente que sale al mercado de trabajo no se quedara inactiva, incrementar las tasas de desempleo que actualmente estamos viendo de mayor manera. Y esto es digamos, un tema que en el corto plazo es importante tener en cuenta, que las características mismas de esta pandemia y las medidas que los países han implementado para enfrentarla están generando diferencias importantes en los resultados de corto plazo en los mercados de trabajo. Algo que ya nosotros podemos prever también es que esta crisis del COVID-19 va a acelerar las tendencias que ya estábamos viendo. Lastimosamente, la informalidad, después de algunos años que se había mantenido reduciéndose, en los últimos años comenzó a subir de nuevo. No nos sorprenderá que al final de 2020 las tasas de informalidad en nuestros países crecerán, al igual que crecerán las tasas de desempleo. Las brechas van a crecer, y no solamente las brechas que ya veíamos en cuanto a ingresos, sino también, por ejemplo, las brechas derivadas de, por ejemplo, del acceso al mundo digital. Ahora el analfabetismo digital, como se llama, es también un elemento importante que ya estábamos viendo en años anteriores, que determinaba brechas en materia de ingresos o de acceso a posibilidad de empleo, pero ahora en esta crisis donde el acceso a tecnologías es tan importante para poder seguir en la vida productiva, se convertirá en un elemento todavía cada vez más importante que puede incrementar las brechas socioeconómicas que estamos viendo. Va a haber un tema importante, que es el colapso de los ingresos de las familias de la economía informal. Como les decía antes, ante una crisis, pueden cerrar fábricas y pueden cerrar bancos, pero la economía informal seguía funcionando con normalidad. Ahora en esta crisis esto no está pasando.
no está pasando porque la gente se tiene que quedar en su casa, entonces no está generando ingresos y hay una caída importante de ingresos que representan una proporción muy importante de los ingresos de los hogares, los ingresos laborales. Se calcula que en América Latina, al cierre de 2020, las familias de la economía, que están en la economía informal, puedan reducir sus ingresos hasta en un 80%. Estamos hablando de un monto muy importante que va a condenar a la pobreza a una cantidad importante de familias. Y esto va a tener impactos no solamente en el mercado de trabajo, esto seguramente tendrá impactos también sociales. Y como ya veíamos antes de la crisis, por ejemplo, en países como Chile, incluso impactos en desestabilidad social, inclusive políticos. Y esto es importante tenerlo en cuenta por la magnitud de lo que nos viene, que sabemos que es de gran magnitud, pero todavía es incierta, digamos, cuando hablamos de números de cuál va a ser el calado final. Por todo ello, es muy probable que los ajustes de corto plazo de las variables del mercado de trabajo que estamos viendo ahora sean distintos a lo que vamos a final de 2020. Sin embargo, aunque no reflejan totalmente la dinámica que se puede producir en los próximos años, ya estamos viendo dificultades como para que el mercado de trabajo haga ajustes. Estamos viendo cómo ya grupos poblacionales y ocupacionales están viendo particularmente afectados los jóvenes, por ejemplo, o las mujeres. Un dato que a uno le pone los pelos de punta, por ejemplo, es que datos del segundo trimestre de este año para Costa Rica, que es de los pocos países que produce información de mercado de trabajo de corto plazo, da cuenta, por ejemplo, una tasa de desempleo del 48% de los jóvenes. Estamos hablando de tasas de desempleo muy, muy altas que no se habían visto, no sé, en la historia reciente de los países y que seguramente esto traerá consecuencias importantes si no se toman medidas para paliar el efecto de esta crisis. Aquí voy pasando más rápidamente, creo que ya voy un poco más de la mitad de la presentación y le comparto algunos datos. La OIT ha estado haciendo previsiones de cuánto puede contraerse la cantidad de empleo de horas trabajadas en el mundo. Se estimó que las horas trabajadas en el primer trimestre de 2020 cayeron cerca de 5.4%. Se estima que en el segundo trimestre de este año ya sobrepasa el 14% y va a ser a las Américas uno de los países, bueno, uno de las regiones, perdón, que va a haber la mayor cantidad de contracción en horas trabajadas a comparación inclusive de África o Asia. Se espera que para el segundo trimestre de 2020, que ya se están cerrando las cifras, nos acerquemos al 20%, es decir, una quinta parte del total de horas trabajadas que se pierdan como resultado de la pandemia. ¿Esto qué quiere decir para América Latina? Estamos hablando de cerca de 55 millones de puestos de trabajo. Si convertimos este 20% de horas trabajadas en una conversión de 40 horas de trabajo a la semana, estamos hablando de un total importante de empleos que se pierdan en América Latina y el Caribe. Si hablamos de una semana de 48 horas, estaríamos hablando de 47 millones de empleos que se pierdan al segundo trimestre de 2020. ¿Y cuáles son algunas de las razones por las que se están perdiendo tantas horas de trabajo en nuestros países? Dentro de los países que se analizaron a profundidad está México, por ejemplo, y vemos, por ejemplo, cómo al comparar con Canadá, con Corea, con Estados Unidos, con el Reino Unido, con Perú, las razones por las cuales las horas de trabajo han caído de manera precipitada son muy distintas. Entonces, el buscar, por ejemplo, una sola razón del por qué en los países se está contrayendo las horas de trabajo y también, obviamente, el empleo puede ser muy distinta. Algunas de las razones, en el caso de México, por ejemplo, lo mencionaba, el principal fuente de pérdida de trabajo son las pérdidas de empleo causadas por el desempleo. Pero en el caso de Perú, por ejemplo, son las pérdidas de empleo causadas por la inactividad. Es decir, porque la gente no puede salir al mercado de trabajo y dentro de esta la mayoría personas de la economía informal. Es decir, las razones, las causas de este problema, aunque nosotros vemos como la gran causa, obviamente la paralización de la actividad económica, las estructuras particulares de los mercados de trabajo en cada país son distintas y obviamente los efectos y las causas que estamos viendo también son distintas, por lo cual las respuestas de los países deberían ser, valga la redundancia, distintas en ese sentido. Hicimos nosotros una estimación muy, muy, como lo decimos a pie, de cuáles son la cantidad de empleos que se podrían considerar en riesgo desde una perspectiva sectorial para los países de América
de América Central y República Dominicana. Lo que hicimos, y es un ejercicio bastante simple que se puede replicar por cualquiera, es agarrar, por ejemplo, los sectores que se prevén que tengan una contracción económica mucho más alta y estimar cuál es la cantidad de ocupación en cada uno de los sectores que tienen las previsiones de contracción económica más altas. En el caso de Panamá, el 31% de la población ocupada se encuentra en sectores con alto riesgo de afectación económica. Si a esto les sumamos, por ejemplo, los hogares como empleadores, que también es un sector que se está afectando mucho, es decir, las trabajadoras del hogar no pueden movilizarse con la libertad que lo hacían antes, la gente está encerrada en su casa y se ha recomendado no dejar que nadie más entre. O sea, repito, en el caso de Costa Rica, por ejemplo, que es donde tenemos información más fresca, a junio de este año, la pérdida de empleo solamente en los hogares, es decir, en el trabajo doméstico, rondaba el 80%. Entonces, este va a ser un sector que va a ser muy, muy, muy afectado y que normalmente es de los más desprotegidos en materia de seguridad social, en materia de formalización. Y los sectores que se ven altamente afectados, los que están siendo contabilizados acá, son también los sectores que se caracterizan por tener mayores niveles de informalidad, como por ejemplo el sector comercio al por menor, los hoteles y los restaurantes. En el caso de Panamá, como lo decía, estamos hablando de cerca de 600,000 personas que tienen un alto riesgo de afectación derivado del impacto económico en sus sectores. Como les comentaba, la informalidad es otro tema importante a tener en cuenta. Y veíamos cómo, pese a que entre 2012 y 2014 hubo una contracción importante de las tasas de informalidad, a partir de 2015 la informalidad empezó a crecer en toda América Latina y el Caribe. En el caso de Panamá, por ejemplo, vemos cómo la informalidad no afecta de igual manera a todos los cohortes etarios. Em, en el caso de Panamá, por ejemplo, cuando vemos separadas las tasas de informalidad por categoría ocupacional, vemos, por ejemplo, cómo los trabajadores por cuenta propia, que es obviamente una de las categorías ocupacionales más afectadas por la informalidad, tienen niveles de informalidad cercanos al 100%. Pero algo que parece curioso y se repite en los demás países es que los jóvenes y las personas mayores de 65 años son los más afectados por la informalidad. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque van a ser estos los que van a ser más vulnerables al impacto de la crisis derivada del COVID-19 en los próximos años. Veamos, bueno, ya un poco de numeritos y esto lo paso un poco rápido, igual la presentación le va a quedar para su consulta posterior. En el caso de Panamá, la informalidad se acerca al 52% global, pero cuando nosotros desagregamos por categoría, vemos cómo, por ejemplo, los trabajadores por cuenta propia tienen nivel de informalidad de casi el 100%. Y también existen brechas importantes en materia de género. Por ejemplo, en la industria manufacturera, las mujeres presentan una tasa de informalidad del 77% aproximadamente versus un 45% en el caso de los hombres. Y estas diferencias que yo les comentaba hace unas láminas atrás, de que van a haber tendencias y brechas que se van a aumentar, son algunas de las que se prevén que crezcan a raíz de la crisis que estamos enfrentando ahora, que todavía no ha terminado. Finalmente, bueno, lo que estamos viendo ahora es un aumento histórico de las tasas de desocupación, caídas importantes en pérdida de ocupación que no habíamos visto en las últimas décadas. Lo más preocupante es que esto todavía no para, es decir, mientras se mantengan las restricciones a la actividad económica, pero más importante que eso, que los efectos del impacto global en la economía mundial empiecen a desarrollarse, vamos a seguir viendo cómo los mercados de trabajo siguen, digamos, enfrentando digamos, estos impactos digamos, que son históricos. Además de la caída abrupta de la ocupación global, hay una caída importante en la actividad, en el nivel de actividad económica, es decir, de las personas que están económicamente activas, es decir, que buscan trabajo de forma activa o que están ocupadas. Eso en el corto plazo estamos viendo cómo se está contrayendo y eso está permitiendo que los resultados en desempleo, por ejemplo, no sean tan altos. Pero una vez que se levanten las restricciones a la movilidad o la actividad económica, las personas que no pueden salir ahora a buscar trabajo lo van a hacer y cuando lo hagan van a hacer que los resultados de desempleo, por ejemplo, se aumenten de manera importante. También los resultados en materia de ocupación pueden verse incrementados debido a que muchas empresas actualmente mantienen mecanismos, por ejemplo, de contracción o reducción de jornada laboral o
congelamiento de los contratos de trabajo, suspensión de los contratos de trabajo, pero habrá muchas empresas que no tendrán la capacidad de volver a operar de nuevo en los próximos meses, y y esos contratos es muy probable que se suspendan y que la gente quede desempleada. Hay tránsitos intensos desde la informalidad hacia el cuentapropismo a la inactividad, y esto, como le decía, está explicado principalmente por las medidas de confinamiento. Y por último, el colapso de los ingresos laborales de los trabajadores informales o cuentas propias, especialmente en actividades que no son esenciales, es muy importante y va a tener un efecto clave en indicadores socioeconómicos. ¿Cuáles son las propuestas de la OIT para esos temas? Bueno, hay 4 pilares donde la OIT ha hecho recomendaciones para que los países articulen sus respuestas de cara tanto a la crisis, pero también como a la recuperación. Estos 4 pilares se fundamentan en las normas internacionales del trabajo. No me voy a detener en ello, pero hay 2 instrumentos que nos parece clave que los países tengan en cuenta en este contexto. Uno, la recomendación 202 de la OIT sobre pisos de protección social, donde se establecen recomendaciones para su extensión, y la recomendación 205 de la OIT sobre el empleo y el trabajo decente para la paz y la resiliencia, que plantea medidas para generar empleo y trabajo decente en fases de recuperación en condiciones de desastres, por ejemplo. Los 4 pilares que aparecen acá, bueno, igual les queda la información, se concentran también en no solamente buscar reactivar la economía, sino también proteger a las empresas y los ingresos y el empleo de los que están trabajando tanto en el corto plazo como en el mediano plazo, pero también proteger a los trabajadores en el lugar de trabajo. Y por último, una cuestión fundamental es el diálogo social, un pilar que no debe, debería ser la piedra angular sobre la cual se sustenten las respuestas de política, es decir, el diálogo social debería estar siempre presente. Y esto porque permite construir soluciones a nivel país que tengan en cuenta las perspectivas más amplias de todos los sectores afectados e involucrados también en las soluciones de los problemas del país. Finalmente, bueno, la crisis, todavía los resultados de la crisis son inciertos. Su magnitud va a ser importante, no sabemos exactamente cuál será su magnitud. Es una crisis que se sigue desarrollando. Se espera, por ejemplo, que para finales de agosto, principios de septiembre, ahora que ha pasado el verano europeo y que las restricciones se levantaron allá, seguramente hayan segundas olas de contagios que vuelvan a contraer la actividad económica global. Y esto, como les decía, todavía se está desenvolviendo y el impacto no lo vemos a profundidad todavía. Lo que estamos claros es que sí va a ser muy profundo y de carácter histórico. Bueno, esto es un poco lo que yo planteaba previamente, y finalmente, bueno, aquí les dejo alguna información sobre algunos recursos que la OIT ha desarrollado en cuanto a información, estimaciones de impacto, algunas herramientas específicas para los sectores y para los países para formular política pública. Bueno, muchísimas gracias y disculpas por haberme pasado un poco del tiempo previsto.